Saludos, buenas noches. Mi nombre es la doctora Olga Mar González, directora académica de aquí de Harrison University. Y esta noche vamos a estar hablando sobre las habilidades interpersonales e intrapersonales con la doctora Betsabe García, una de nuestras profesoras aquí con Harrison University. Y es bien importante porque vemos dos áreas, que son las relaciones interpersonales. Son esas relaciones que nos van a ayudar a nosotros como profesionales a ser buenos líderes, a hacer un gran trabajo de equipo y cómo esas habilidades que vamos desarrollando nos van a ayudar a ser unos mejores profesionales. Además de eso, también vamos a estar hablando con las relaciones intrapersonales. ¿Qué son las intrapersonales? Aquellas habilidades que nosotros hacemos con ese autoaprendizaje. Y cómo ese autoaprendizaje, que lo que vamos aprendiendo con el día a día, también nosotros lo vamos entonces a utilizar dentro de nuestras relaciones tanto laborales como personales. Bueno, sin más decirles, las dejo con la experta, que es la doctora Betsabe García, que con mucho gusto va a estar ofreciendo el taller en la noche de hoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Betsabel García. Soy la persona asignada para este taller y esta noche solamente les voy a pedir que por favor, hola, ¿podrían cerrar los micrófonos por favor para poder empezar? ¿Sí? Gracias. Ok. Esta noche lo primerito que voy a pedirles es que se concentren en lo que vamos a ver porque son herramientas y son situaciones que se nos presentan en el día a día que pareciera que fueran parte normal de lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tocar temas muy puntuales que todo lo que yo les voy a hablar en esta hora de taller es a través de una investigación en donde yo he buscado herramientas, en donde yo he hecho experimentos a través de esas herramientas y de esos hábitos en mi vida personal. ¿Ok? Entonces, sin más, empecemos con algunos temas que debemos tener en consideración. Uno de los temas que tenemos que tener en consideración es que las emociones son a partir de los pensamientos. Esos pensamientos que nosotros tenemos internos, esas situaciones que se nos presentan en el día a día y que no nos damos cuenta que nos llevan a un estado de ánimo o a unos sentimientos que pueden percibir las demás personas sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros en el día a día actuamos o nos comportamos de una manera inconsciente y esas formas inconscientes hacen que no tengamos buenas relaciones con otros y que no tengamos también una buena relación con nosotros mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos pensamientos traducen esas respuestas y en base a esas respuestas es que nosotros percibimos y que interpretamos y nos conducimos. ¿Ok? Podemos ser profesionales en nuestra rama muy destacados, pero tenemos una vida interna, emocional inestable. Y les hablo porque les hablo desde mi propia experiencia, ¿ok? Yo tenía una vocecita que me hablaba y que llegó un momento en donde ella me decía que lo que estaba haciendo no era suficiente como para poder seguir adelante. Y y no es una vocecita, soy yo misma buscando respuesta a algo que tengo que buscar respuesta dentro de mí y no afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en donde tú tienes que empezar a verificar cómo te hablas esa vocecita interna. ¿Por qué? Porque muchas veces nos flagelamos nosotros mismos a través de esos pensamientos. ¿Y de dónde viene todo esto? Esto viene de cuando nosotros
tenemos una situación o una circunstancia que se da emocionalmente y que se nos hace una negación, se nos hace un llamado de atención. Tenemos eso como que me estás haciendo daño. Y a veces la connotación de esa situación no es tan fuerte como nosotros la percibimos en ese momento. Y eso va calando en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de conducirnos y también tiene una interferencia en nuestra personalidad y lo que nosotros le mostramos a los demás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso se entrelaza con el día a día y empezamos a tener situaciones emocionales totalmente irreales, ¿ok? Disculpen un momentito. Profe, ¿podrían empezar a admitir a las personas porque me sale en la pantalla como para darles yo admitir? No te preocupes, Porfa. que estamos nosotros en esa Ok, gracia. en el backstage. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones las vamos guardando en nuestro inconsciente y eso va sumándose con otros eventos negativos y lo que hace es que altera nuestra forma de ver y de entender el entorno y de entendernos a nosotros mismos. Entonces, vamos cargando con esa huella dactilar que se queda en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por favor, si cierran los micrófonos, porfa. Entonces se queda en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y eso no permite que nosotros podamos tener una mejor gestión o un balance emocional. Aquí les muestro el mapa de sentimientos, que es el mapa que investigaron unos investigadores finlandeses, en donde estas personas fueron llevadas en un proceso y ellas fueron marcando en su cuerpo dónde sentían cada una de esas emociones y de esta forma se sacó esta plantilla que es sumamente importante en el proceso de los sentimientos y que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos por lo menos la felicidad y el amor tiene una connotación entre amarillo y rojo que es como darle fuerza o como darle valor a esos sentimientos. Entonces, va dependiendo del grado de la emocionalidad, donde se siente esa emoción. Entonces, la felicidad y el amor, ustedes ven que casi completamente la sienten en todo el cuerpo y el resto está dividida porque depende del tipo de emoción que impacta esa parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, es como se interpreta lo que pensamos aquí, porque tenemos algo importante. Nosotros pensamos que el corazón está aquí, pero el corazón realmente está aquí, que es el que interpreta y el que valora todas esas emociones y todos esos sentimientos y que se traducen en el cuerpo. Por eso ustedes ven que las personas que hacen ejercicio tienen mejor salud, porque eso hace que ellos puedan alimentar su organismo con mayores cantidad de dopamina que le da ese bienestar. ¿Ok? Y yo creo que tenemos sobrevalorado el tema de la felicidad. Y la felicidad no es un estado permanente en la vida, es un estado de fluctuación y que no todo va a estar siempre en la parte más alta de las emociones y tenemos que aprender a manejar ese balance adecuado. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, ¿no? Ok, entonces continuamos. Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones cuando nosotros no las gestionamos?
esas emociones se reprimen y esa represión va deteriorando el cuerpo en esa parte que se impacta con esa emoción. Tenemos a veces que nosotros estamos en un ambiente laboral, vamos a poner desde ese punto de vista, y no nos agrada lo que estamos haciendo. Y todos los días cuando vamos para allá, ay, tengo que ir para ese trabajo y todo es una fatiga, y todo es una queja. Eso se puede reflejar tanto en el estómago como en la faringe. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes empiezan o empezamos todos con una gastritis, con dolores de estómago, con situaciones que no podemos digerir en el día a día y que de alguna manera afectan nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que estamos en una guerra y que tiene que ponerse en una situación de sobrevivencia. Y al estar en un estado de sobrevivencia constante o permanente, deja de mandar fluidos a otras partes del cuerpo y entonces solamente se concentra en esa área. Por eso es que ustedes ven que tenemos enfermedades crónicas, por eso ustedes ven que de repente a alguien le da un ataque al corazón y nunca había tenido ninguna situación de enfermedad, pero son emociones que se reprimen y que se van en algún momento a manifestar en nuestro estado físico o en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar conscientes de eso porque estamos flagelando esta casa que tenemos todos y que no nos damos cuenta por estar envueltos en el día a día sin poder tener un equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que como el cerebro tiene esa respuesta en automático, nosotros podríamos utilizar toda esa energía y toda esa información para mejorar las condiciones que estamos teniendo en ese momento determinado. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? ¿Qué pasa? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tristeza? ¿Qué sucede cuando tenemos dolor? Muchas veces se asocia a una situación que no hemos podido sanar o que no hemos traído a nuestro presente y que está guardada allí como, vamos a ponerle, algún tipo de alteración en la escuela cuando estábamos pequeños, que nos decían que éramos brutos, que no sabíamos hacer las cosas. Todo eso se guardó en esa cajita negra como la de los aviones. Y esa cajita negra lo que hace es que nosotros tengamos un dolor emocional. Y ese dolor emocional maneja nuestra interpretación o nuestra percepción de la vida. Y de alguna manera así mismo nos conducimos. Entonces vemos que hay personas que a través de la ira o de la molestia siempre grita, siempre está enojado y es porque tiene un dolor emocional que no le deja trascender y que no le deja ver más allá de esa capa o esa caparazón que ha creado para no sentirse vulnerable. ¿Ok? Entonces, es allí a donde se ve el grado de dolor emocional de cada una de las personas, porque muchas veces ese dolor, al traerlo al presente o a poder buscar de dónde viene, lo que hacemos es mantenerlo en estado de agonía y que no sale, pero sí
se promueve a través de nuestro comportamiento o de nuestra valoración emocional. Entonces, cargamos con esas mochilas y a donde vamos, vamos con esa situación emocional afectando no solamente nuestro estado físico, nuestro estado emocional, sino a otras personas, ¿ya? Y tenemos que poner un stop a eso. No sé si alguien dentro de la sala ha tenido alguna cercanía con esto que estoy explicando y quisiera dar su punto de vista. ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. También tenemos el área de que nosotros muchas veces tenemos demandas y las expectativas son muy altas para las cosas que hacemos. Entonces, vamos a poner, estamos acostumbrados a que tenemos que conseguir un buen empleo, tenemos que tener una buena carrera, tenemos que tener una buena casa, tenemos que tener un buen carro, porque vivimos a partir de lo material y del estatus. Y ese estatus nos demanda en el día a día para poder llegar o llenar esas expectativas que nos demanda el medio en el que nos manejamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso trae consigo consecuencias, molestia, cansancio, eh, muchas veces hasta insomnio, muchas veces degenera alguna enfermedad y ustedes ven que empieza a tener dolores de cabeza, pierde la vista, viene azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque la demanda es tan fuerte que estamos sumergidos en un día a día sin poder tener una contemplación o una observación de cómo nos estamos conduciendo o qué está pasando con nuestra vida interior. ¿Ya? Entonces viene el desgaste. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a través de lo que esperan de mí y no de lo que realmente yo quiero hacer con lo que soy o con lo que tengo. ¿Ok? Sino cumplir con las expectativas del medio o del entorno y no con satisfacer mis necesidades como poder tener un tiempo o un espacio para mí, tener unas vacaciones, tener tal vez que ir al gimnasio y poder tener una mejor salud, porque la salud no necesariamente es estética, sino también es mental, ¿ok? Y ahora vamos a hablar más adelante sobre eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la salud física nos ayuda a poder contribuir en ese bienestar de nuestro cuerpo y alimentar nuestra salud. Entonces tenemos que estar conscientes qué entra por aquí, qué entra por aquí, qué entra por aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros alimentamos, ya sea en educación, en información, en comida, se traduce en nuestro cuerpo. Y si bien es cierto, vamos a poner, yo tenía unos hábitos de alimentación estrictos para mí en ese sentido, porque yo no comía azúcares, yo no comía pastas, yo no comía nada que estuviera procesado. Y de un día para acá me fui de viaje y regresé y seguí con el mismo tipo de alimentación. Y hoy en día tengo inflamado mi estómago a tal extremo que voy a tener que ir al doctor para que me mande alguna enzima o vea si es que tengo alguna infección en el estómago.
Porque ¿qué pasa? El descuidar alguna área de nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que nos quite el bienestar, ¿ya? Entonces, como yo rompí con mis rutinas, automáticamente mi cuerpo me está diciendo, tienes un tema que resolver. Y para mí en este momento es mi estómago, que es la parte fundamental. Y no es porque tenga un desbalance. Todos tenemos situaciones emocionales a diario. Un día nos paramos con más energía, otro día con menos energía, pero todos tenemos condiciones que podríamos decir que no le paramos bola y que dejamos que siga andando como un carro cuando necesita mantenimiento y que sabemos que se está prendiendo la lucecita y esa lucecita no le prestamos atención porque necesitamos llegar a un punto. Entonces el cuerpo dice, ok, ¿le tomas consideración o se va a convertir en algo más doloroso o más grande? ¿Ok? Entonces hay que empezar a entender cómo habla nuestro cuerpo, porque habla a partir igual, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si nosotros nos paramos todos los días al espejo cuando vamos al baño y decimos, es que estoy gordo, es que, ay, no, no me gusta esta parte de aquí o no me gusta quién soy, el no aceptarse a uno mismo también es parte del bienestar, ¿ya? Porque eso tiene mucho que ver con la autoestima y con el amor propio, ¿ok? Entonces, esa salud emocional viene a partir de que nosotros podamos traducir esos sentimientos, esas emociones y traerlas para sentirlas. Si hay que llorar, se llora. Si hay que reír, se ríe. Si hay que investigar sobre lo que me está sucediendo, se buscan herramientas. Pero en esta era ya no es que nosotros estamos enfermos mentalmente, no, señores, sino es que tenemos tanta información y tenemos que cumplir con tantos roles que ya eso de ser TAS no funciona. Ya no podemos hacer tantas cosas a la vez. O nos concentramos en una o vamos a perder el control. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos da la autonomía para poder elevar nuestro estado emocional, pero también nuestras defensas. ¿Ok? El poder percibir, el poder autogestionarnos, nos lleva a poder tener un bienestar, que es cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, que tiene que tener coherencia, ¿ya? Muchas veces nosotros en el crecimiento profesional dejamos de lado las habilidades blandas que realmente no son habilidades blandas, son parte transversal del conocimiento para cualquier profesional hoy en día. Porque si no hay un bienestar emocional, no puedes desempeñarte de la forma correcta diariamente. Y por eso vemos que cada vez hay más personas enfermas y con situaciones graves. Vemos hoy que sale una enfermedad degenerativa del cerebro, algo que antes era un síndrome que le daba a una persona en cientos de millones de habitantes y hoy les está dando mucho más seguido a otras personas y viene ahí el cambio o el change del cerebro. ¿Por qué? Porque todo el proceso neuronal no se está regenerando por estar siempre bajo presión. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta ahora, profe.
No, puede continuar. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo les puse, pienso, luego existo. Ok, aquí hagamos una pausa. Aquí nosotros, ¿de qué manera podemos empezar a observar estos comportamientos? Primero, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué es lo que yo me digo en esa película interna que yo tengo? ¿Con qué yo me estoy protegiendo? Perdón, para que las demás personas no sepan que tengo una debilidad o que por lo menos no la perciban. Y les cuento aquí voy a hacer una anécdota. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por tener a una persona que a veces no nos gusta cómo se comporta o que a veces tiene una conducta que para nosotros no es la adecuada. Esa persona a la que nosotros en nuestra mente catalogamos o le ponemos una etiqueta, ¿ya? Siente esa energía. Ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser eso posible? Sí. Cuando usted llega, por lo menos si vamos a poner que sea el jefe, si es el jefe, usted siente que siempre esa persona tiene algo en contra de usted, pero es porque usted está predispuesta física, emocional y energéticamente hacia esa persona en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esa persona lo siente. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía y esa energía se comparte. Entonces, aunque yo, si no tengo una conciencia plena o una conciencia activa de observarme, de poder desarrollar mi intuición, de tener espacios conmigo mismo, de hacer respiraciones, de hacer meditaciones, yo no voy a poder interpretar esa información. Entonces hay algo que yo siento pero que no sé qué es, pero yo esa persona la rechazo. Y esa misma persona me trata a mí de la misma manera. ¿Por qué? Porque siente ese rechazo. Y pareciera que fuera mentira o que fuera ilógico, pero sí es así porque nosotros a través de nuestra energía, esa persona lo siente. No puede decirte qué está sintiendo, pero hay algo que no le gusta de ti. Y es porque tú estás alterando su, 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 su estado normal de bienestar a través de tu energía negativa hacia esa persona. ¿Ok? Y esto lo habla la ciencia cuántica. Esto no es que me lo inventé, sino ustedes, ya yo llevo más de 15 años investigando sobre este tema, ¿ya? Y poniéndolo en práctica en mí. Entonces, observar mis pensamientos. No solamente observar mis pensamientos, sino cómo etiqueto a las personas, cómo juzgo a las personas, cómo me juzgo a mí mismo, porque yo creo que el mayor enemigo que tiene el ser humano es uno mismo cuando no se conoce. ¿Ok? Entonces, eliminar las quejas para poder traducir qué me trajo esta situación a mi vida o interpretar para qué vino a mi vida, ¿ok? Y modificar ese lenguaje de hablarme a mí mismo o a sí mismo y hablarle a los demás, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de eso, empezamos a tener una vida más fácil, ¿ya? Entonces, revisar cómo interpreto las circunstancias, porque muchas veces no es lo que me hacen, sino cómo yo lo interpreto. Y esa interpretación es la que le pone la connotación a esa emoción, ¿ya? Porque muchas veces queremos leer entre líneas y no leemos el párrafo completo. Entonces interpretamos a priori sin saber
descifrar el mensaje. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación efectiva y asertiva. ¿Ok? Entonces, aprender a hablar, saber cuándo tengo que escuchar y cuándo puedo comentar o cuándo puedo hablar. ¿Ok? Ser honesto. Hay que ser honesto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos debilidades, porque nosotros tenemos algunas connotaciones que nos alteran y que de alguna manera las tenemos ocultas y no queremos ni siquiera nosotros mismos verlas. Y tratamos de tenerlas ahí. Cuando ellas quieren salir a flote, haces, y las bajamos de nuevo. ¿Ya? Y muchas veces se quedan abajo en la mochila y son las que más dolor nos han producido. Tal vez un regaño cuando estábamos pequeños, tal vez un llamado de atención delante de las personas. Entonces, todo eso nos crea ese estado emocional que no nos hace gestionarnos de la manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la observación consciente? La observación consciente es poder visualizar nosotros algún tema que se haya presentado, ya sea en el día o con algún conflicto, y poder decir, ¿sabes qué? Podría haber abordado esta situación de esta manera o podría haber visto esto o esto, pero actuamos en automático en ese momento y no nos dimos cuenta que habían otras formas de poder responder a ese evento, ¿ok? Y algo que es sumamente importante es el respeto, porque yo tengo que tener respeto con toda mi huella de actividad en ese momento. Tengo que tener respeto conmigo mismo y hacia las demás personas. Tengo que tener compasión con lo que no he podido digerir y de lo que tengo que aprender en medida de que voy avanzando en esa autovaloración de cada una de las situaciones que se van presentando. Entonces, les puse aquí porque nosotros nos movemos en muchos círculos en nuestras vidas. Tenemos el círculo del trabajo, tenemos el círculo de amistades, tenemos el círculo de la pareja, tenemos el círculo de la familia y bueno, y así. Tenemos innumerables áreas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a observarnos, podemos tener más coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Y eso es a través de poder tener un balance entre la mente, el cuerpo, el espíritu y el conocimiento. Ellos hacen un componente holístico para poder nosotros manifestar lo que queremos en un momento determinado. Y se los pongo como un ejemplo. Vamos a poner que yo quiero tener un mejor puesto en la empresa donde trabajo. Y resulta que para poder tener ese puesto, yo tengo que tomar un título adicional y poder presentarlo para poder competir cuando se abre la posición en la oficina. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es buscar cuál es la carrera que tengo que estudiar o cuál es esa especialidad que tengo que estudiar, cuánto me cuesta eso, cómo lo voy a abordar, si va a ser presencial, si va a ser online, ¿ok? Entonces, hay una serie de situaciones que tengo que investigar para poder adecuar ese deseo o esa necesidad que yo tengo de poder seguir avanzando en mi vida profesional. Y lo pongo desde el lado profesional y no desde el lado personal en este momento.
Entonces, toda esa investigación que yo tengo que hacer para poder llegar a ese punto, es lo mismo que hay que hacer personalmente. Si yo en este momento me siento atrapado en un estado emocional que no puedo manejar ya, porque ya no sé qué hacer con esto, hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa y se vale hacer una pausa, se vale llorar si se tiene que llorar y decir, ¿sabes qué? Yo necesito buscarle sentido a esto. Y a partir de ese sentido, porque como les dije anteriormente, la felicidad no es un estado permanente en la vida de un ser humano, es una fluctuación. Hoy hay algo que me pueda dar felicidad, de repente me puede dar felicidad ir al gimnasio, de repente me puede dar felicidad sembrar una mata, ¿ya? Y esos son instantes, pero ¿cómo tú haces que ese estado emocional esté en balance? ¿Ya? Es aprendiendo a tener una conciencia activa de observación. ¿Por qué? Porque lo que piensas serás, lo que sientes atraerás y lo que imaginas lo puedes crear. Entonces, ¿por qué les hablaba de que si yo quiero una mejor posición en mi empleo, entonces yo tengo que hacer una serie de investigaciones para saber cómo yo voy a llegar a ese objetivo que me he trazado? ¿Ya? Pero muchas veces lo hacemos a través del dolor, porque yo quiero esa posición, pero tengo que estudiar. Y lo vemos como un trauma, como un dolor, como que, ay, tengo que ir a dar clases, o tengo que ir a hacer esto, o tengo... Entonces, eso le está aportando una energía negativa a la situación que cuando realmente consigues ese título, no es que te van a dar la posición en el lugar donde estás laborando. O sea, son cosas que tenemos que ir trabajando poco a poco para poder que se manifiesten en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta hasta ahora, profe? Sí, tenemos una pregunta. Nos preguntan cómo se puede controlar la ansiedad. Ok, la ansiedad es, o sea, no es ni buena ni mala. Hay que saber de dónde viene esa ansiedad. Y esa ansiedad viene de miedos internos que yo tengo. Y esos miedos internos lo que hacen es que bajan nuestras defensas. Y al bajar nuestras defensas, nos quitan energía para poder tener respuesta a situaciones en el día a día. Esa ansiedad nos puede deteriorar en algún tipo de enfermedad eh, eh, severa. ¿Y por qué? Porque hay miedos que nosotros no queremos que salgan a la luz. Y podrían ser como eh, que tengo miedo a perder mi empleo. Y les cuento una anécdota mía. Yo me acuerdo que hace algunos años fui a donde mi coach, yo tengo un coach que es cabalista, y él me dice, Beth, ¿cuál es tu mayor miedo? Y yo le digo, bueno, mi mayor miedo es perder mi economía o perder mi empleo. Y él me dice, pero ¿qué sucede si eso pasa? ¿Ok? Y les puedo contar que él me dijo eso un 28 de diciembre y el 12 de enero perdí mi empleo. ¿Ya? Y cuando perdí mi empleo, yo creo que esa conversación que tuve con él me preparó para ese momento. En ese momento agradecí haber perdido ese empleo porque sentía que si me quedaba allí, me podría enfermar gravemente. Y llevaba 2 años con un dolor en la espalda que no me podía sentar. Ya había ido a médicos, había viajado para ver médicos en otros países para que me detectaran qué era lo que tenía
en la columna y no tenía nada, ¿ya? El día que me dieron la baja, al día siguiente que yo me paré, como lo recibí y dije, ok, yo creo que esto era lo que yo tenía que hacer porque yo no lo hubiera hecho y lo agradezco. Al día siguiente, el dolor desapareció en la espalda, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque había tenido un miedo tan, pero tan grande de perder ese estatus o esa economía que me había llevado a somatizarlo en mi cuerpo y que yo no me había dado cuenta. Y eso me tenía en un estado de ansiedad diario, en donde todos los días comía por ansiedad, eh, me alteraba fácilmente y estaba en descontrol totalmente. Entonces, a partir de ese momento, empecé a trabajar en mí para poder yo traducir esos miedos, esas ansiedades y esas mochilas que cargaba durante toda la vida y que no es necesariamente que no te dejen avanzar en tu vida profesional, porque puedes ser un profesional exitoso, pero puedes tener una vida emocional un desastre. Y lo digo en mi propia experiencia. Entonces, hay que ver de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que te está causando ese miedo o esa sensación para poder traerla al presente y lo puedes hacer a través del storytelling y escribirlo, llevar un diario, decir, ¿sabes qué? Siento miedo a perder mi empleo, como dije yo, y a veces mi jefe me da mucho temor porque me grita, no me merezco que me grite, y ir escribiendo todas las cosas y ser honesto con uno mismo. Porque yo creo que los estados de ansiedad aparecen cuando nosotros no somos honestos con nosotros en esa sensación que estamos teniendo y queremos dejarla como a un lado, como no prestarle atención. Es como cuando viene el perrito y se te acerca y tú en vez de acariciarlo lo que hace, anda para allá, vete de aquí. ¿Por qué? Porque no queremos afrontar situaciones emocionales que nos demanden. Y yo creo que hay que empezar a hacer esa valoración o ese diagnóstico para nosotros y poder ser honestos en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué es lo que no, qué es lo que en este momento pueda tener una alteración? Yo creo que todos, y no hay nadie en el planeta Tierra que en este momento, con todo lo que está sucediendo, no se sienta ansioso o con miedo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una era en donde no tenemos nada, pero nada cierto. O sea, si vemos la tecnología va avanzando todos los días. Si vemos el empleo va cambiando todos los días la forma de empleabilidad. Si vemos en las relaciones han cambiado a partir de un chat o a partir de un mensaje de voz. Ya el contacto físico se ha perdido. Ya la memoria la hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos aquí, en un celular. Ya no guardamos los números de teléfono, ya no guardamos las direcciones en nuestra mente, sino que ya tenemos todo metido aquí. Y esto nos controla de alguna manera. Entonces, lo más importante en cuanto al estado de ansiedad es poder observarse y traer
esa sensación a nuestro presente y buscar de dónde viene ese miedo que estamos sintiendo y que nos provoca esa ansiedad. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede controlar la ira? Y así han hecho una sugerencia de cómo hacer ejercicios con pesas al menos unos 40 minutos al día y que ayuda a los dolores musculares y a la ansiedad. La mayoría de las personas, dice él, que no hace ejercicio. Claro, ok, esa la tenía para después del diagnóstico, no antes, no. Pero por eso les hablaba de que nosotros necesitamos tener un balance. El tener un balance en la vida alimenticio, ejercicio, buen sueño, eh, autogestión, ¿ok? Tenemos que tener aprendizajes, leer un libro, meditar, controlar la respiración. Hay ejercicios muy importantes que se hacen para poder oxigenar el cerebro en la mañana tempranito cuando uno se levanta, toma 10 o 15 minutos y empieza a respirar y a tener conciencia en la respiración y vas aspirando y expirando en esos 15 minutos antes para poder oxigenar el cerebro y que eso te da una capacidad de creatividad y de resolución de conflictos más eficientes o eficaz en un momento determinado. Y sí, el ejercicio es primordial dentro de un cuadro de miedo, de dolor emocional, porque te va creando disciplina y esa disciplina hace que tú puedas liberar endorfinas y dopamina que te da un bienestar en el cuerpo y emocional. ¿Ok? Y sí, las pesas se utilizan para ciertas terapias. Los ejercicios se combinan con la alimentación y el proceso de coaching. ¿Ok? Porque no es hacerlo solo. Por eso es que ustedes ven que los equipos tienen un coach que maneja la alimentación, maneja la emocionalidad, maneja los estados anémicos de las personas, porque todos los días no tenemos las mismas energías y a veces baja y sube dependiendo de cómo estemos en ese momento. Entonces, los estados de ira se ven en las personas que son demandantes o que son demasiados explosivas. Tienen un dolor interior que no les deja ser autogestionables y se cubren con una caparazón para que eso no pueda salir a flote porque sienten que es una vulnerabilidad. También las personas que son muy perfeccionistas tienen problemas emocionales y que tienen que ser tratados. Cuando los problemas emocionales, la ansiedad, el miedo, la ira, todo esto no tiene un balance, porque tenemos que estar conscientes también de que todas esas emociones son parte de la vida y que tienen que estar en un balance porque son importantes para el desarrollo del ser humano. No es que vamos a eliminar la ira, vamos a eliminar el miedo, no. Siempre van a haber situaciones que nos van a ir llevando paso a paso a elevar esa parte emocional y a tener una autogestión. Por eso es que dicen que a veces que las personas mayores se convierten en sabios y no es que se convierten en sabios, sino que desarrollan la paciencia y a través de la paciencia empiezan a tener un proceso de autoobservación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago esta
Filmina, del diagnóstico, porque yo tengo que saber quién soy yo hoy para mí y para los demás. Tengo que saber quién quiero llegar a ser o hacia dónde me estoy dirigiendo, cómo percibo ese futuro, porque muchas veces no vivimos en el presente por estar pensando en el pasado. Y ese pasado es lo que me trae esos miedos y esa frustración al presente, ¿ya? Porque ya yo no puedo cambiar lo que ella fue. O si no, me traslado hacia el futuro y lo que me trae es un estado de ansiedad porque no sé qué va a pasar mañana y quiero saber. Y es mejor no saberlo, ¿ve? Entonces, si yo estoy aquí y en el ahora, como se dice siempre, yo puedo tener toda la capacidad que como individuo tengo para poder tomar las mejores decisiones hacia ese futuro que viene. ¿Ok? Pero si yo me paso en el pasado y me paso en el futuro, jamás voy a poder centrarme en el presente para poder tomar las decisiones necesarias y no tener consecuencias en el futuro. Entonces, por eso es que yo digo, ¿cuál es ese sueño que yo tengo o cuál es ese objetivo con el que yo quiero cumplir? ¿Por qué? Porque yo tengo que planearlo desde ahora. ¿Cuáles son las tareas y las acciones necesarias para poder cumplir con ese objetivo? No sé si quieren tomarle una foto a esta filmina para ya entonces pasar al siguiente. Sí, ¿Sí? por favor, un momento. Ok. Mientras le toman la foto, tenemos otra persona que dice, parece que ha acabado un poco de interés. ¿Qué tipo de ejercicio recomendaría para alguien que estudia y trabaja? Bueno, yo les digo que por lo menos correr es uno de los ejercicios que más satisfacción le da a la mente y correr al aire libre. ¿Ok? Y les digo por mi experiencia, yo tomé una rutina en donde en la mañana mi desayuno, igual un batido de verde, agua tibia con limón y mi café. Y a media mañana, porque tenía una rutina de alimentación de 6 comidas. A media mañana me comía un banano por lo del potasio, el almuerzo, proteína y vegetales. A media tarde comía algunos frutos secos y en la cena, entonces proteína más vegetales. A veces combinaba los carbohidratos o los almidones en el almuerzo, pero nunca en la cena. Y antes de ir a acostarme, un té o una galleta o algo que pudiera sostenerme hasta el día siguiente. A veces hacía fasting, o sea, eh, ¿cómo se dice? Eh, Ayuno intermitente. Y en ese ayuno intermitente, entonces combinaba que cuando terminaba el ayuno pudiera comer proteínas y vegetales para no darle al organismo almidones o carbohidratos, porque todo lo que había hecho en ese proceso, lo que iba a hacer era que me iba como, que uno siente como que está muy lleno así, ¿no? Entonces, los ejercicios se combinan. O los haces en la mañana tempranito, que te da mucha energía, o los haces en la tarde antes de cenar, para que tengas mejor rendimiento y que puedas llevar alguna proteína
bebible, porque si yo en lo personal no considero que puedas hacer ejercicio sin tener algo en el estómago. Yo creo que vamos deteriorando el estómago en ese sentido. Y sí, el ejercicio con más facultad para poder ventilar o mejorar la mente es correr y correr al aire libre. Es lo que, de todo lo que he investigado, es el mejor ejercicio para mantener una salud mental. ¿Ok? Entonces, comparten una anécdota. Dice que me pasa muy seguido. Cuando tengo muchos pendientes, suelo olvidarme de comer o tomar agua, a pesar de que lo hago con anticipación o falta mucho para la fecha de entrega. Aún estoy trabajando en eso. Sí, lo que pasa con el agua es porque el cerebro o las neuronas se mueven con líquido y mientras nosotros no ingerimos agua en el día, es más difícil que esas neuronas se muevan y que puedan conectarse fácilmente. Entonces, el agua para nosotros es sumamente importante en el día. Y la alimentación, como antes, ayer hablaba con una amiga y me decía, es que a mí me criaron de que yo tenía que comer frijoles, arroz, carne y todo te lo tenías que comer en el plato. ¿Ok? Y a veces me acuerdo que en muchos de nuestros países la ensalada de papa, el arroz con pollo, o sea, almidón con almidón, con almidón, con almidón, y lo que hacemos es que hacemos un masacote. ¿Ok? Y lo podemos hacer para la Navidad, para las fiestas familiares y todo eso, pero no para el uso diario. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros aprendemos a ver cuál es el balance entre lo que comemos y observar nuestro cuerpo, porque vamos a poner, yo no puedo comer brócoli, pero porque a mí me da gases, porque me operaron de la vesícula, pero hay otras personas que sí lo pueden comer y no les hace daño. Entonces hay que tener una conciencia plena para poder valorar qué me está haciendo daño y qué no me está haciendo daño en mi cuerpo. Y sobre todo la alimentación. No es llenarse hasta saciarse, sino comer lo que realmente necesita nuestro organismo, porque el organismo no necesita volúmenes de comida. Pero cuando nosotros estamos ansiosos o cuando nosotros no estamos emocionalmente estables, nosotros comemos en demasía, ¿ya? Y esa comida lo que hace es desbalancearnos y empezamos a deteriorar ciertas partes de nuestro organismo. Entonces, es importante para, para poder darle seguimiento a eso. Es como dice la persona que puso el mensaje, es poder reconocer qué estoy haciendo en el día a día y de qué manera estoy perjudicando mi cuerpo, porque no estoy alimentando bien y porque no lo estoy hidratando bien. ¿Ok? Entonces, hacer pausa y si hay que pararse un tiempo más temprano para poder llevar el almuerzo o para poder desayunar, hay que hacerlo. ¿Ok? Porque una parte importante en las mañanas es el desayuno. Algunos son intolerantes a la lactosa, entonces hay que buscar suplementos para poder tener una buena alimentación. Perdón, y lo que me hace bien a mí no le hace bien al otro. Y cada quien tiene su fórmula secreta para poder desarrollar esa capacidad de
de bienestar en el cuerpo y en la mente. ¿Ok? Pero lo que sí es importante es el agua, es la respiración, es el tipo de alimentación que hacemos, la proteína, los vegetales, las verduras. ¿Ok? Entonces, continuamos porque si no nos vamos a pasar del tiempo. ¿Ok? Esa conciencia emocional tenemos que saber y reconocer cuáles son esas emociones, sentimientos y pensamientos que traducimos de manera negativa y que no nos ayudan a poder avanzar o a poder continuar. A tener una correcta autovaloración es reconocer cuáles son mis fortalezas o reconocer cuáles son mis oportunidades, ¿ya? Y potenciarlas, pero ser consciente de cuáles son esas debilidades que tengo que valorar para mejorarlas. Y la primerita es cómo yo me hablo. Es cómo yo me hablo, cómo yo me trato, así mismo me trata el resto de las personas. Porque si yo me miento a mí mismo y digo, bueno, voy a empezar a hacer una dieta el lunes, pero el lunes es 27. Y digo, ah, no, voy a esperar el primero. Y cuando llega el primero, digo, ay, no, mejor voy a esperar que sea lunes de nuevo. ¿Ya? Yo siempre le miento a mi cerebro. Y mi cerebro sabe que yo nunca voy a cumplir con esa promesa que me estoy haciendo. Y seguimos postergando y seguimos postergando y seguimos postergando. Y viene la procrastinación. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Y no es hacer una dieta, es comer saludable. Porque no hay que privarse de la comida en un momento determinado, pero no hacerlo todos los días. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? No por el No. momento. Muchas gracias por todo el saber. Ha sido excelente. Todos los consejos, los estudiantes están muy contentos y están comentando sobre lo mucho que les ha gustado el taller, así que te agradezco muchísimo por el taller. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de irnos. Yo creo que eso sería todo de saber. No sé si quieres hacer unas palabras de cierre. Sí, hay algo que quiero mencionarles al final del día de hoy y tiene que ser sobre el autoconocimiento. O sea, poder nosotros tener una consideración de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y dejarles una tarea de autoobservación para encontrar ese bienestar en nuestras vidas que tiene que ver mente, aprender, todos los días aprendemos, no negarnos al aprendizaje, meditar sobre nuestros día a día, leer, analizar y formar un criterio propio. ¿Ok? La salud no es solamente la atención al cuerpo, sino también a la mente. Y aprender a hablarnos a nosotros mismos y a respirar correctamente. La alimentación, cómo alimentas tu cuerpo, cómo lo nutres. El agua, mínimo 2 litros de agua diario. Ejercicio, créanme que vale la pena y es sumamente importante. Y dormir de 7 a 8 horas diarias. Y por último, no te preocupes de lo que no puedes controlar o de lo que no tienes control. Ocúpate de lo que sí puedes transformar, que es a ti mismo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, Chao. chao.